¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer como siempre traerles nuevo material que estoy seguro que les va a servir. Bien, hoy vamos a hablar dentro de lo que es electricidad o circuitos eléctricos sobre la ley de Ohm. Es algo muy básico y es la primera ley que se ve, que se explica cuando estamos enfrente a un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Bueno, básicamente consta de tres partes. Un circuito eléctrico básico tiene una resistencia o varias, pero en general estamos hablando de la resistencia. Resistencia es el paso, la oposición al paso de la corriente eléctrica. La tensión, que es la diferencia de potencial que hace posible que circule una corriente eléctrica, y la misma intensidad de corriente eléctrica, que no es ni más ni menos que un flujo o un movimiento de electrones. Bien, sin ser muy específico, pero bueno, es para que ustedes sepan cuáles son las tres partes de los circuitos básicos. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Bien, la ley de Ohm establece la relación justamente entre estos tres parámetros: resistencia al paso de la corriente, B corta, que es la tensión o diferencia de potencial que hace posible que haya una corriente. Si no hay diferencia de potencial, no hay intensidad de corriente eléctrica. Y el mismo valor, ¿sí? La I mayúscula, que es intensidad de corriente. Bien, ¿en qué unidades se miden estos tres parámetros o magnitudes? La resistencia se mide en ohm, OHM, es el apellido del científico alemán, Ohm, y el símbolo es la letra omega. La tensión es la B corta mayúscula, que es volt o voltios. Y la intensidad de corriente se mide en amperes, ¿sí? También tiene el apellido de un científico francés. La A mayúscula es amperes. Bien, a veces se utilizan subunidades, no tienen por qué asustarse. Miliamper, pero esto, la unidad es el ampere, ¿sí? Bien, este es un esquema de un circuito eléctrico. Como ven, la simbología es la siguiente. La diferencia de potencial ustedes la pueden ver como dos líneas verticales, una de mayor tamaño que la otra. Entonces lo que está diciendo es que la línea de mayor tamaño es la que establece la diferencia de potencial con la más chica, y la corriente eléctrica es la que circula a través de la flechita que ven en rojo, ¿sí? El sentido generalmente es ese, del lugar de mayor potencial hacia el de menor potencial, que es la línea vertical negra más pequeña, ¿sí? Y las resistencias figuran ahí como una especie de dibujo en resorte, y son materiales que están entre los conductores eléctricos. Ustedes saben que hay materiales que conducen la corriente eléctrica. El más común es el cobre. La mayoría de los cables son de este material. El cobre es un excelente conductor. Hay otros como el oro y muchos más. Los metales en general, pero las resistencias están hechos de otro material, pueden ser plástico o algunos derivados, y se introducen en estos circuitos. Pueden haber una o más resistencias. Bien, estas dos resistencias puntualmente se dice que están en serie. ¿Qué significa? Que está una primero y otra después, y no hay ninguna división de corriente. Fíjense que la intensidad de corriente, sigan la flecha rojita, va a seguir ese sentido a favor de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Va a pasar por R1 sin dividirse, después pasa por R2 sin dividirse y vuelve a la diferencia potencial y sigue su curso, su ciclo nuevamente. Es decir, que la corriente total va a circular tanto por R1 como por R2. Aquí tenemos otro circuito en donde hay dos resistencias en paralelo, no en serie como antes, sino en paralelo. ¿Qué significa? La corriente circula y cuando llega a este puntito que está aquí le dicen nodo, ¿sí? Generalmente se ve más grueso y más grande para que se diferencie bien. Cuando llega a ese punto, la corriente total se divide en dos, una que va a ir por R2 y otra que va a ir por R1. No tiene por qué ser la mitad de la total. Si la total son 10 amperes, no es que siempre van a ir 5 amperes para un lado y 5 amperes para otro, ¿eh?
Eso depende de los valores de la resistencia. Ya en el próximo tutorial vamos a hablar un poco más, porque vamos a ver circuitos un poco más complejos y ahí vamos a explicar cuánto puede valer la intensidad de corriente que va para cada resistencia en el caso de las paralelas. Recuerden, como les dije, en el caso de las resistencias en serie la corriente es exactamente la misma. Bien. Bueno, para finalizar les voy a explicar dos problemas muy didácticos para que no les quede duda. El primero dice: calcula la V, es decir, la tensión o diferencia de potencial de un circuito que tiene dos resistencias en serie, R1 de 10 ohm y R2 de 4 ohm, y una corriente total de 2 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasa en las resistencias en serie? Cuando las resistencias están en serie, la resistencia total simplemente es la suma de ambas. ¿Sí? Es la suma. Por lo tanto, si una vale 10 y la otra vale 4, 10 más 4 es 14. La resistencia total es 14. Bien, ahora, si a mí me piden la tensión y tengo la resistencia y la corriente, tengo que ir a la ley de Ohm. Esto es un despeje matemático muy sencillo. Si yo quiero averiguar la tensión, ¿sí?, la I o la corriente que divide pasa multiplicando al miembro de la izquierda. Entonces nos va a quedar que tensión es I por R o R por I, no importa el orden porque es un producto. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión es igual al producto de la resistencia total por la intensidad total de corriente, que en este caso es de 2 amperes. Como les dije, la resistencia total es 14 porque es la suma de ambas. 14 por 2 es 28. Y 28 ya, como es tensión o diferencia de potencial, queda como volt. Puede ser V corta o volt. ¿Sí? Generalmente se usa la V corta, con eso es suficiente. Bien. Este problema es un poquito más complejo. Hay que calcular la corriente total, intensidad total de corriente que circulará por un circuito que tiene una resistencia de 2 ohm y otra de 8 ohm. Pero esta vez las vamos a poner en paralelo. La caída de tensión es de 100 volt. ¿Sí? Estamos hablando de, puntualmente, este circuito. Tengo dos resistencias en paralelo. ¿Y cómo hacemos cuando la tenemos en paralelo? ¿Se suman así de fácil? No, la fórmula es la siguiente, es la inversa de la resistencia total, es decir, 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y si tuviéramos más sería más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, más 1 sobre R5 y así sucesivamente. Generalmente no les van a dar muchas, así que aplicamos la fórmula en paralelo y nos va a quedar 1 sobre 8 más 1 sobre 2, porque 8 y 2 son los valores de las resistencias. Esto es matemática pura, es 1/8 más 1/2, lo pueden hacer con la calculadora, y si no, les puse la forma manual. Tomamos 8 como común denominador, ¿sí?, ya que el 2 está dentro del 8, es divisor del 8, y hacemos 8 dividido 8, 1 por 1 a 1, ¿sí? Recuerden que se divide por el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. No es la finalidad de explicar matemática en este post, en este video tutorial, pero bueno, es para que ustedes se acuerden. 8 sobre 2 es 4, 4 por 1 es 4, 1 más 4 es 5, así que nos queda 5 octavos. Pero yo no quiero 1 sobre R total, yo quiero R total. Entonces, una técnica muy sencilla es invertir 1 sobre RT, nos va a quedar RT en el numerador, pero también debemos invertir 5 octavos, con lo cual nos queda 8 quintos. Es decir, si invierto la fracción de la izquierda, también debemos invertir la de la derecha para no alterar la igualdad. Por lo tanto, R total nos queda 8 quintos y 8 sobre 5 es 1,6 ohm. Recién ahí, alumnos, tenemos la resistencia total, ¿sí? Ahora sacamos la I total. Bien, ¿qué decía la ley de Ohm? Recuérdenla, no se olviden. R es V sobre I. Si yo quiero la intensidad de corriente, I que divide pasa multiplicando y R que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto nos queda I es igual a V dividido R. Es V dividido R, ¿sí? Es un despeje matemático. Paso I, repito, a la izquierda, me queda arriba, y R queda multiplicando al lado, entonces la paso a la derecha en el denominador. Así que nos va a quedar I es igual
AB sobre R. ¿Sí? Bien. Divido entonces la tensión total, que son 100 volt, por 1,6 ohm, que es la resistencia total, y me da una intensidad total de 62,5 amperes. Total. No calculé la corriente que va para cada resistencia. Recuerden que eso lo vamos a ver más adelante, porque son problemas que llevan más tiempo y son un poco más complejos.